Por la liberación total, por la dignidad rebelde, más allá de las fronteras, más allá de las naciones. Tejemos rabias y fuegos, agita y acciona. Negras tormentas RAE. Primero de Mayo anarquista. El origen de la palabra trabajo es tripalium, concepto en latín que significa 3 palos. El tripalium era un instrumento de tortura donde se amarraba y se azotaba a los esclavos, es decir, desde sus inicios este concepto estuvo relacionado con una labor tortuosa y no deseada, la cual debía ser soportada y padecida. No se puede pedir a un cuerpo cansado y consumido que se dedique al estudio, que sienta el encanto del arte, poesía, música, pintura, ni menos que tenga ojos para admirar las infinitas bellezas de la naturaleza. Un cuerpo exhausto, extenuado por el trabajo, agotado por el hambre y la tisis, no apetece más que dormir y morir. Es una torpe ironía, una befa sangrienta, el afirmar que una persona después de 8 o más horas de trabajo manual tenga todavía en sí fuerzas para divertirse, para gozar en una forma elevada, espiritual. Solo posee, después de la abrumadora tarea,
la pasividad de embrutecerse, porque para esto no necesita más que dejarse caer, arrastrar. A pesar de sus hipócritas cantores, el trabajo en la presente sociedad no es sino una condena y una eyección. Severino Di Giovanni. Para nosotros las actividades humanas deberían ser liberadas de la obligación y la esclavitud. El trabajo debe ser criticado directamente y la libre organización entre las personas debe construir la posibilidad de hacer y crear en armonía, sin la existencia de explotados y explotadores. La humanidad ha existido durante miles de años sin que haya una maquinaria tan absorbente y brutal como el trabajo asalariado. Para entrar en la ronda del consumo frenético hay que tener dinero y para tenerlo hay que trabajar, es decir, venderse. El sistema dominante ha hecho del trabajo su principal valor y los esclavos deben trabajar cada vez más para pagar a crédito su vida miserable. Se agotan en el trabajo, pierden con él la mayor parte de su fuerza vital y tienen que soportar las peores humillaciones. Pasan toda su vida haciendo una actividad extenuante y molesta para el beneficio de unos cuantos. La invención del desempleo moderno tiene como propósito asustarlos y hacerles agradecer sin cesar la generosidad del poder. ¿Qué harían sin esta tortura que es el trabajo? ¿Son estas actividades alienantes las que nos presentan como una liberación? ¡Qué mezquindad y qué desdicha! Siempre apresurado por el cronómetro o el látigo, cada gesto de los esclavos está calculado a fin de aumentar la productividad. La organización científica del trabajo constituye la esencia misma de la desposesión de los trabajadores, del fruto de su trabajo y del tiempo que pasan en la producción automática de las mercancías o de los servicios. La actividad del trabajador se confunde con el de una máquina en las fábricas o con el de un computador en las oficinas. El tiempo pagado no se recupera jamás. De esta manera, a cada empleado se le asigna un trabajo repetitivo, ya sea intelectual o físico. Él es un especialista en su área de producción. Esta especialización se reproduce a escala planetaria en el marco de la División Internacional del Trabajo. Se concibe en Occidente, se produce en Asia, se muere en África, de la servidumbre moderna. El 1 de mayo para mucha gente quizás solo sea un día marcado en el calendario como festivo, y es posible que mucha gente no sepa sobre los sucesos que marcaron esta jornada en el lejano 1886. No es una sorpresa que para mucha gente solo sea un día para felicitarse por ser trabajadores, por depender del salario para satisfacer las necesidades más básicas. Justamente el Estado, el capitalismo y sus secuaces en los medios han buscado suprimir el carácter combativo que marcó ese día. Aquellas huelgas y luchas obreras que culminaron en una explosión en Chicago, persecución, condenas y ejecuciones en el marco de la conquista por las 8 horas de jornada laboral, mientras los capitalistas defendían su modelo que mantenía a trabajadores y trabajadoras hasta 16 horas en sus puestos de explotación. Aquellas fueron señaladas como violentas y terroristas por parte de los mismos quienes hoy nos apuntan desde sus matinales, noticiarios, tribunales y parlamentos. En estas jornadas debemos recordar que no debemos vivir para trabajar, morir trabajando. Es necesario recuperar nuestras vidas, nuestro tiempo, el cual ningún sueldo puede comprar. Hoy en día vivimos aún bajo el sometimiento patronal con sus nuevas formas de explotación mucho más amigables a ojos superficiales, que sin embargo disfrazan la explotación, el subcontrato, el negocio que se ha creado con los practicantes o becarios, los problemas del teletrabajo, el encarecimiento de la vida, nada proporcional a los salarios y a las jornadas en las que regalamos los pulmones para seguir enriqueciendo a quienes sin sudar más que en sus gimnasios han amasado grandes fortunas. En 1886, el presidente Andrew Johnson promulgó la llamada Ley Ingersoll, por la cual se establecía la jornada de 8 horas. Esto antes eran 10, 12 y hasta 14 horas. De estas jornadas tampoco estaban excluidos los miles de niños, niñas y las mujeres quienes se les pagaban salarios inferiores. Las grandes centrales obreras en ese momento eran 2, la Noble Orden de los Caballeros del Trabajo y la Federación Estadounidense del Trabajo. La segunda, la más combativa, determinó en un congreso que a partir del 1 de mayo de 1886 la jornada debía ser de 8 horas. En el caso de que no sea así,
Cumplidas esas 8 horas, todos debían ir a la huelga. La Noble Orden de los Caballeros del Trabajo, la principal organización de trabajadores de Estados Unidos, remitió una circular a todas las organizaciones adheridas, donde manifestaba: ningún trabajador adherido a esta central debe hacer huelga el 1 de mayo, ya que no hemos dado ninguna instrucción al respecto. Este comunicado fue rechazado de plano por todos los trabajadores de Estados Unidos y Canadá, quienes repudiaron a los dirigentes de la Noble Orden por traidores al movimiento obrero. En la prensa del día anterior a la huelga, el 29 de abril de 1886, se podía leer: además de las 8 horas, los trabajadores van a exigir todo lo que puedan sugerir los más locos anarquistas. El New York Times decía: las huelgas para obligar al cumplimiento de las 8 horas pueden hacer mucho para paralizar nuestra industria, disminuir el comercio y frenar la renaciente prosperidad de nuestra nación, pero no lograrán su objetivo. El Philadelphia Telegram escribía: el elemento laboral ha sido picado por una especie de tarántula universal y se ha vuelto loco. Piensa precisamente en estos momentos iniciar una huelga por el logro del sistema de 8 horas. El Indianapolis Journal afirmaba: los desfiles callejeros, las banderas rojas, las fogosas arengas de truanes y demagogos que viven de los impuestos de hombres honestos, pero engañados, las huelgas y amenazas de violencia señalan la iniciación del movimiento. El 1 de mayo de 1886, 200.000 trabajadores empezaron la huelga, mientras que otros 200.000 obtenían esa conquista con la simple amenaza de paro. En Chicago, donde las condiciones de los trabajadores eran mucho peores que en otras ciudades del país, las movilizaciones siguieron en los días 2 y 3 de mayo. La única fábrica que trabajaba era la fábrica de maquinaria agrícola McCormick, que estaba en huelga desde el 16 de febrero, porque querían descontarle a los obreros una cantidad del salario para la construcción de una iglesia. La producción se mantenía a base de esquiroles. El día 2, la policía había disuelto violentamente una manifestación de más de 50.000 personas, y el día 3 se celebraba una concentración enfrente de sus puertas. Cuando sonó la sirena de salida de un turno de rompehuelgas, los concentrados se lanzaron sobre los esquiroles, comenzando una pelea campal. Una compañía de policía sin aviso alguno comenzó a disparar al quemarropa. Adolf Hitler, redactor del periódico Arbeiter Zeitung, corrió hacia la imprenta del periódico para imprimir 25.000 octavillas, las que proclamaban: trabajadores, la guerra de clases ha comenzado. Ayer, frente a la fábrica McCormick, se fusiló a los obreros. Su sangre pide venganza. ¿Quién podrá dudar, ya que los chacales que nos gobiernan están ávidos de sangre trabajadora? Pero los trabajadores no son un rebaño de carneros. Al terror blanco respondemos con el terror rojo. Es preferible la muerte que la miseria. Si se fusila a los trabajadores, respondemos de tal manera que los amos lo recuerden por mucho tiempo. Es la necesidad lo que nos hace gritar: ¡a las armas! Ayer, las mujeres y los niños de los pobres lloraban a sus maridos y a sus padres fusilados, en tanto que en los palacios de los ricos se llenaban vasos de vino costoso y se bebía a la salud de los bandidos del orden. Secad vuestras lágrimas, los que sufrís. Tened coraje, esclavos, levantaos. Este hecho luego sería utilizado como principal prueba acusatoria contra Adolf Hitler en el juicio que lo llevó a la horca. En Detroit, 11.000 trabajadores y trabajadoras marcharon en un desfile de 8 horas. En Nueva York, una marcha con antorchas de 25.000 obreros pasó como torrente de Broadway a Union Square. 40.000 hicieron huelga. En Cincinnati, un batallón obrero con 400 rifles Springfield encabezó el desfile. En Louisville, Kentucky, más de 6.000 trabajadores negros y blancos marcharon por el Parque Nacional, violando deliberadamente el edicto que prohibía la entrada de gente de color. En Chicago, la huelga paró casi completamente la ciudad. Los días siguientes se realizaron concentraciones por los 2.100 obreros despedidos de la fábrica McCormick. Mientras August Spies daba su discurso, un centenar de obreros se acercó a la fábrica para que quienes continuaban trabajando allí se solidarizasen con sus compañeros. La policía arremetió contra la multitud, dejando 6 muertos y muchos heridos más. Spies y sus compañeros llamaron a una manifestación para el día siguiente en la plaza Haymarket. Miles de personas se reunieron allí. Los anarquistas toman la palabra, transcurriendo así la noche. Terminaba ya Fielden su discurso cuando la policía ordena disolver el mitin. De repente, se produce un impresionante estruendo.
Cayeron al suelo más de 60 policías heridos y un muerto. Otros 7 mueren luego. La represión se desata sobre toda la ciudad. Son detenidos 8 referentes anarquistas: August Spies, Michael Schwab, Adolf Fischer, George Engel, Louis Lin, Albert Parson, Samuel Tilden y Oscar Negle. Fueron sometidos a juicio. El 4 de mayo de 1886 se realiza una manifestación unionista para la implementación de la jornada laboral de 8 horas, la cual tuvo lugar en Haymarket Square en el West Side de Chicago y eventualmente sería conocido como el Motín de Haymarket. Durante el rally, uno de los oradores fue interrumpido por un gran cuerpo de policías. La policía puso fin a la reunión y exigió que la gente se dispersara. Antes de que nada pudiera hacerse, una bomba de dinamita fue arrojada a la multitud de policías, dando como un resultado una histeria total. Desde el estado cerraron las filas, se declaró estado de sitio, toque de queda, hubo detenciones y torturas. Los medios propatronales, asustados, exigían la pena de muerte y le pedían a la Corte Suprema que intervenga. La huelga fue tan masiva y tan determinante que a fines de 1886 a la mayoría de las fábricas no les quedó otra que aceptar la jornada laboral de 8 horas. El 21 de junio se inició un juicio sumamente irregular. 8 culpables encontró la policía, 5 condenados a la horca. En la actualidad se considera que su juicio estuvo motivado por razones políticas y no por razones jurídicas, es decir, se juzgó su orientación política anarquista y su condición de obreros rebeldes, mas no el incidente en sí mismo. Relato de la ejecución por José Martí, corresponsal en Chicago del periódico La Nación en Buenos Aires. Salen de sus celdas, se dan la mano, sonríen, les leen la sentencia, les sujetan las manos por la espalda con esposas, les ciñen los brazos al cuerpo con una faja de cuero y les ponen una mortaja blanca como la túnica de los catecúmenos cristianos. Abajo está la concurrencia, sentada en hilera de sillas delante del cadalso como en un teatro. Firmeza en el rostro de Fischer, plegaria en el de Spies, orgullo en el de Parson. Engel hace un chiste a propósito de su capucha. Spies grita: la voz que vais a sofocar será más poderosa en el futuro que cuantas palabras pudiera yo decir ahora. Les bajan las capuchas, luego una seña, un ruido. La trampa cede, los 4 cuerpos caen y se balancean en una danza espantable. El Congreso de Pittsburgh de 1883 posibilitó la revuelta en Haymarket de 1886. La llegada de Johann Moss fue como un vendaval que infundió vida nueva en el movimiento obrero y revolucionario en los Estados Unidos. Miles de obreros iban a escuchar sus arengas y sus discursos repletaban los salones de varias ciudades donde anduvo de gira. Por un periodo de 1 año, junto a varios compañeros, incluidos algunos que terminarían en la horca, se entregó absolutamente con pasión febril a la agitación y propaganda revolucionaria con miras a organizar las fuerzas anarquistas para prepararse a la revolución inminente. Los anarquistas veían en la crisis económica aguda, en las condiciones de miseria materiales absolutas del pueblo, en su desesperación, en la violencia de clase generalizada, los signos que anunciaban la inminente llegada de la revolución. Los anarquistas no hacían una defensa ciega de la violencia. En palabras de Fischer, Engels se expresa en los siguientes términos: no me gusta la guerra, pero me doy cuenta de que una revolución violenta se viene, debe venir, no como fruto de los obreros, sino que de los capitalistas. Durante una conferencia, Spies expresaba lo siguiente: una revolución es un levantamiento abrupto, una convulsión del organismo social febril. Nosotros preparamos a la sociedad para ese momento. Esta mentalidad redentora de la humanidad es la que dominó el Congreso de Pittsburgh, celebrada los días 14, 15 y 16 de octubre de 1883, el cual marcó un punto de quiebre en el desarrollo del movimiento libertario de Chicago y de los Estados Unidos. Este congreso, decía Moss a Pease en una carta de julio de 1883, debía sentar las bases para un partido internacionalista, federalista y revolucionario, sin un ejecutivo, sin una agencia central, sin funcionarios pagados. A él llegaron representantes de 26 ciudades de todo el país. Sin embargo, el grueso de la militancia libertaria se concentraba en la región nororiental, aquella que presentaba el centro más dinámico del desarrollo capitalista: Chicago, Nueva York, Filadelfia,
Pittsburgh, San Luis. También participaron representantes venidos de Canadá y de México. El consenso del Congreso en torno al rechazo del electorismo, el fomento de la acción directa, la necesidad de la lucha armada para el derrocamiento del capitalismo fue abrumador. Un importante punto de discusión fue el rol de los sindicatos en la lucha revolucionaria. Mientras los delegados de Nueva York, con Moss a la cabeza, guardaban ciertas desconfianzas en el sindicalismo por considerarlo de naturaleza reformista, que en sus negociaciones retrasaba el avenimiento de la revolución y por sus derivas burocráticas, los delegados de Chicago, con Parsons y Spies a la cabeza, defendían el rol primordial del sindicalismo y de la lucha por ciertas reformas a favor de la clase obrera, como escuelas de lucha revolucionaria, a la vez que se oponían frontalmente al sindicalismo gremialista y reformista. La plaza de mi pueblo, dijo el jornalero al amo. En la plaza de mi pueblo, dijo el jornalero al amo. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amo. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amo. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. Pero dime, compañero, si estas tierras son del amo. Pero dime, compañero, si estas tierras son del amo, porque nunca lo hemos visto trabajando en el arado. Porque nunca lo hemos visto trabajando en el arado. Con mi arado abro los surcos, con mi arado escribo yo. Con mi arado abro los surcos, con mi arado escribo yo. Páginas sobre la tierra de miseria y de sudor. Páginas sobre la tierra de miseria y de sudor. Albert Richard Parsons nació en Montgomery, Alabama, Estados Unidos, el 20 de junio de 1848. Sus padres murieron siendo él muy joven y su hermano, general en el ejército confederado, se hizo cargo de él y lo llevó a vivir a Texas. Allí recibió su educación en los colegios de Waco, después aprendió a imprimir en el periódico Galveston News y cuando estalló la guerra se fugó de casa de su hermano e ingresó a un cuerpo de artillería del ejército confederado. Poco tiempo después sirvió bajo las órdenes de su hermano, recibiendo señaladas distinciones. Después de la guerra fue editor del periódico El Espectador. Con gran disgusto de su hermano se hizo republicano, en cuyo partido figuró en primera fila. Ocupó 2 veces puestos importantes en el gobierno federal de Austin y fue secretario del Senado del estado de Texas en Estados Unidos. En Chicago, Illinois, trabajó algún tiempo en varias imprentas y se hizo un agitador temible entre las clases trabajadoras. Por sus méritos fue nombrado maestro obrero del Distrito 24 de los Caballeros del Trabajo y presidente de la Asamblea de Oficio, cargo que desempeñó 3 años consecutivos. Como socialista en ese momento, en 1879, fue nombrado candidato para la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Socialista, lo que no pudo ser posible por no tener los 35 años que pedía la Constitución, así que renunció. Durante ese tiempo conoció a Lucy Parsons González. Los dos se casaron 3 años después de estar juntos, debido a los peligros de un matrimonio interracial, ya que existía el Ku Klux Klan en ese momento. Se trasladaron a Chicago, Illinois. Allí se alejó del Partido Republicano y se unió al Partido del Trabajo.
En 1883 contribuyó a formar el programa de la Asociación Internacional de los Trabajadores en el Congreso de Pittsburgh, en Allegheny, Pensilvania. Fue elegido candidato a la Consejería de Chicago varias veces y finalmente en 1884 fundó el periódico La Alarma, órgano del Grupo Americano. Desde esa época sus continuos servicios a la organización y su actividad incansable, como asimismo su palabra fluida y convincente, hicieron de Parsons una de las más importantes figuras entre los trabajadores que manejaban y llevaban el movimiento obrero en Norteamérica. El 1 de mayo de 1886, Albert Parsons, Lucy Parsons y sus dos hijos caminaron junto a 80,000 personas por la avenida Michigan de Chicago. En el desfile del 1 de mayo, primera vez en apoyo a la jornada laboral de 8 horas, en los próximos días 340,000 trabajadores más se unirían a la huelga. El 4 de mayo, Parsons fue uno de los oradores en la Plaza Haymarket en Chicago, una gran manifestación organizada para protestar contra la violencia policial. Ese evento finalizó con el lanzamiento de una bomba de dinamita. Alrededor de 60 policías y 50 civiles resultaron heridos en el cuerpo a cuerpo que siguió. 7 policías y 4 civiles murieron. Aunque no se sabe quién arrojó la bomba, los líderes laborales fueron rodeados y detenidos. Como gesto de solidaridad, Parsons se entregó a las autoridades un mes después, a pesar de que ya había abandonado la reunión en el momento del bombardeo. Parsons y otros 7 hombres fueron posteriormente condenados por conspiración y condenados a muerte. Uno de ellos había conmutado su pena y otros 3 habían pedido perdón. Parsons escribió su última carta desde la prisión, publicada en La Alarma el 5 de noviembre. Junto con otros 3 obreros anarquistas, fueron ahorcados el 10 de noviembre de 1887. No fue hasta 1938, con la aprobación de la Ley de Normas Razonables del Trabajo, cuando los trabajadores de todos los sectores ganaron un mínimo salario, tiempo y medio garantizado por el tiempo adicional y una semana laboral de 40 horas. Albert Richard Parsons fue condenado a muerte y murió ahorcado el 11 de noviembre de 1887. ¿Y qué es la pasión? Es la suspensión de la razón, de los elementos de discernimiento, de reflexión y de justicia necesarios para llegar al conocimiento de la verdad. No podéis negar que vuestra sentencia es el resultado del odio de la prensa burguesa, de los monopolios, del capital, de los explotadores del trabajo. Vosotros os levantáis en medio representando la justicia. ¿Y qué justicia es la vuestra que lleva a la horca a hombres que no se les ha probado ningún delito? Este proceso se ha iniciado y se ha seguido contra nosotros, inspirado por los capitalistas, por los que creen que el pueblo no tiene más que un derecho y un deber, el de la obediencia. Ellos han dirigido el proceso hasta este momento y, como ha dicho muy bien Fielden, se nos ha acusado ostensiblemente de asesinos y se acaba por condenarnos como anarquistas. Solo tengo que añadir una cosa: aún en este momento no tengo por qué arrepentirme. Adolf Fischer nació en Bremen, Alemania, y asistió a la escuela durante 10 años. Su padre asistía con frecuencia a reuniones socialistas, pero en la escuela a Fischer se le enseñó que el socialismo era un estilo de vida pernicioso. Sin embargo, después de observar las condiciones de trabajo en Alemania, Fischer llegó a la conclusión opuesta. Fischer emigró a Estados Unidos en 1873, a la edad de 15 años. Se convirtió en aprendiz de compositor en una imprenta en Little Rock, Arkansas. Más tarde, en 1879, se mudó a St. Louis, Missouri, donde se unió a la Unión Tipográfica Alemana. Posteriormente, en 1881, se muda a Nashville junto a su familia en Tennessee, donde trabajó para su hermano junto a un periódico para inmigrantes alemanes. En 1883 se mudó junto a su familia a Chicago, donde se convirtió en parte del periódico Arbeiter-Zeitung, un periódico pro-labor dirigido por August Spies y Michael Schwab. Fue entonces cuando se unió a la Asociación Internacional de Trabajadores. Después del motín de la planta en McCormick, el
El 3 de mayo de 1886, en el que murieron varios trabajadores, Fischer asistió a una reunión en la calle Lake para formular una respuesta. Esta fue la infame conspiración del lunes por la noche, que la Fiscalía usaría para demostrar el conocimiento previo que tenía Fischer del atentado del día siguiente. También asistieron George Engel y Gottfried Weiler, que prescindieron la reunión y que luego declararían por el Estado a cambio de inmunidad. Weiler también fue arrestado después del atentado. La reunión concluyó con la idea de celebrar un mitin la noche siguiente en Haymarket. Fischer era el encargado de imprimir las octavillas anunciando el evento. Los primeros panfletos, que estaban escritos en inglés y alemán, contenían la frase: «Obreros, armados y manifestados en toda vuestra fuerza». Spies, que había sido invitado a hablar en el mitin, se opuso, y esta línea fue finalmente suprimida, por lo que Fischer preparó otra circular sin la polémica frase. Fischer asistió a la reunión de Haymarket la noche siguiente y escuchó los discursos de Spies, Albert Parson y Samuel Fielding. Hacia el final del discurso de Fielding fue a un salón local, el Salón de Stern, que es donde estaba cuando estalló la bomba y los disturbios resultantes. Después de la conmoción se fue a casa. Fue arrestado al día siguiente. Según la policía, tenía en su poder en el momento de su arresto un revólver cargado, un archivo afilado y una gorra fulminante, utensilios para detonar bombas. La evidencia presentada contra Fischer en el juicio consistió principalmente en su papel en la conspiración del lunes por la noche y sus tareas como impresor de las octavillas para el mitin de Haymarket. Su asociación a la Lehr and Werbeverein fue también señalada. Weiler testificó que Fischer había sido uno de los que propuso realizar la reunión de Haymarket. Fischer sostuvo que fue Weiler y lo acusó de instigar a los ataques a la policía. También alegó que Fischer le había dado una bomba que sería luego arrojada a la policía. Otro testigo declaró que Fischer estaba junto a quien lanzó la bomba en el momento del atentado. Fischer fue condenado con el resto de los 7 y, a excepción de 2 que fueron condenados a prisión, fue condenado a muerte por ahorcamiento. Solamente tengo que protestar contra la pena de muerte que me imponen porque no he cometido crimen alguno, pero si he de ser ahorcado por profesar mis ideas anarquistas, por mi amor a la libertad, a la igualdad y a la fraternidad, entonces no tengo inconveniente. Lo digo bien alto, dispongan de mi vida. Algunos de sus compañeros solicitaron clemencia al gobernador de Illinois, pero Fischer rechazó esta petición. Fue ejecutado el 11 de noviembre de 1887 con Spies, Parson y George Engel. Sus últimas palabras fueron: «¡Viva la anarquía! Este es el momento más feliz de mi vida». George Engel nació en Kassel, Alemania, el 15 de abril de 1836. Fue un anarquista y sindicalista. Nació en una familia pobre junto con otros 3 hermanos. Su padre, Conrad, era albañil y murió antes de que George cumpliera los 2 años de edad. Su madre murió cuando tenía 12 años, quedando huérfano. Durante un tiempo vivió con una familia sustituta, pero a los 14 tuvo que buscar un trabajo para sobrevivir. Fue aprendiz de zapatero, pero no podía mantenerse. Viajó a Frankfurt, encontrando finalmente trabajo como aprendiz de pintor. Trabajó a lo largo de toda Alemania y en 1868 logró abrir un negocio por su propia cuenta. Ese mismo año se casó, pero como la situación económica en Alemania no era nada favorable, decidió realizar su sueño juvenil de emigrar a los Estados Unidos. Abandonó Alemania en 1872 y llegó primero a Filadelfia y trabajó en una refinería de azúcar. En 1874 se trasladó a Chicago y en 1876 abrió una juguetería. Trabajando como obrero, Engel conoció lo que era el socialismo cuando uno de sus compañeros lo llevó a una reunión de la AIT. Entonces se unió a la Primera Internacional. En 1878, la ruptura entre las tendencias marxistas y anarquistas llevó a la disolución de la AIT, pero Engels se dedicó a formar otra organización y finalmente en 1882 se unió a la recientemente fundada International Working People Association. El 3 de mayo de 1886, luego de enterarse de la masacre en la fábrica de Cornmorkill Plant
el día anterior, asistió a un mitin en Grill Hall. Esta reunión, posteriormente denominada por la acusación como la conspiración del lunes por la noche, fue utilizada como prueba de que había una planeación en el atentado con explosivos de Haymarket. Un testigo aseguró que Engels había ideado un plan para volar las estaciones de policía y disparar a la policía en caso de ocurrir algún inconveniente. Engels alegó que estaba en la reunión solamente porque se había propuesto dar ayuda a los huelguistas si la policía o los Pinkertons atacaban a los huelguistas. A la noche siguiente, el 4 de mayo, luego del atentado, Engels no estaba en la plaza de Haymarket, sino que estaba jugando los naipes en su casa. Fue arrestado y se le acusó del crimen de complot para cometer un atentado. Con 50 años de edad, era el mayor de todos los acusados. Fue sentenciado a pena de muerte en la horca. Luego de enterarse, en 1887, de que habían escrito algunas cartas los acusados al gobernador, Engels escribió para que no tuviera ningún tipo de clemencia con él. Engels fue colgado con otros 3 condenados el 11 de noviembre de 1887. Sus últimas palabras fueron: ¿en qué consiste mi crimen? En que he trabajado por el establecimiento de un sistema social donde sea imposible que mientras unos amontonan millones, otros caen en la degradación y la miseria. Así como el agua y el aire son libres para todos, así la tierra y las invenciones de los hombres de ciencia deben ser utilizadas en beneficio de todos. Vuestras leyes están en oposición con las de la naturaleza y mediante ellas robáis a las masas el derecho a la vida, a la libertad y al bienestar. Es la primera vez que comparezco ante un tribunal americano y en el que se me acusa de asesino. ¿Y por qué razón estoy aquí? ¿Por qué razón se me acusa de asesino? Por la misma que tuve que abandonar Alemania, por la pobreza, por la miseria de la clase trabajadora. Aquí también, en esta libre república, en el país más rico del mundo, hay muchos obreros que no tienen lugar en el banquete de la vida y que como parias sociales arrastran una vida miserable. Aquí he visto a seres humanos buscando algo con que alimentarse en los montones de basura de las calles. Cuando en 1878 vine desde Filadelfia a esta ciudad, creí hallar más fácilmente medios de vida aquí que en Filadelfia, donde me había sido imposible vivir por más tiempo, pero mi desilusión fue completa. Empecé a comprender que para el obrero no hay diferencia entre Nueva York, Filadelfia y Chicago, así como no la hay entre Alemania y esta república tan ponderada. Un compañero de taller me hizo comprender científicamente la causa de que en este rico país no pueda vivir decentemente el proletario. Compré libros para ilustrarme más, y yo, que había sido político de buena fe, abominé de la política y de las elecciones y aún comprendí que todos los partidos estaban degradados y que los mismos demócratas socialistas caían en la corrupción más completa. Entonces entré en la Asociación Internacional de los Trabajadores. Los miembros de esta asociación están convencidos de que solo por la fuerza podrán emanciparse los trabajadores, de acuerdo con lo que la historia enseña. En ella podemos aprender que la fuerza libertó a los primeros colonizadores de este país, que solo por la fuerza fue abolida la esclavitud, y así como fue ahorcado el primero que en este país agitó la opinión contra la esclavitud, vamos a ser ahorcados nosotros. ¿En qué consiste mi crimen? En que he trabajado por el establecimiento de un sistema social en que sea imposible el hecho de que mientras unos amontonan millones beneficiando las máquinas, otros caen en la degradación y la miseria. Así como el agua y el aire son libres para todos, así la tierra y las invenciones de los hombres científicos deben ser utilizados en beneficio de todos. Vuestras leyes están en oposición con las de la naturaleza, y mediante ellas robáis a las masas el derecho a la vida, a la libertad y al bienestar. En la noche en que fue arrojada la primera bomba en este país, yo me hallaba en mi casa. Es cierto que tengo relaciones con mis compañeros de proceso, pero algunos solo los conozco por haberlos visto en las reuniones de trabajadores. No niego tampoco que haya yo hablado en varios mitines, afirmando que si cada trabajador llevase una bomba en el bolsillo, pronto sería derribado el sistema capitalista imperante. Esa es mi opinión y mi deseo. Yo no combato individualmente a los capitalistas, combato el sistema que da el privilegio. Mi más ardiente deseo es que los trabajadores sepan quiénes son sus enemigos y quiénes son sus amigos. Todo lo demás lo desprecio. Desprecio el poder de un gobierno inicuo, sus policías y sus espías. No tengo más que decir.
Soy un hombre del pueblo, harto de trabajar. Mi vida es el trabajo, paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no, que así que no trabajo yo. El deber del trabajo dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, paloma, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no, que así que no trabajo yo. Nos juzgan y condenan en nombre de la paz. Cada vez que pedimos, paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Vuela, paloma, y di que no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no, que así que no trabajo yo. August Spitz. August Vincent Theodor Spitz nació el 10 de diciembre de 1855 en Alemania y emigró a los Estados Unidos en 1872 con su madre, Christine, y sus 5 hermanos. Su padre había muerto en 1871. Fui educado para una carrera en la rama forestal, servicio del gobierno. A la edad de 17 años mi padre murió, repentinamente, dejando una gran familia en circunstancias moderadas. Fue entonces que decidieron ir a América. Ahí, August aprendió el oficio de tapicero. Comenzó a interesarse por el activismo laboral debido a las injusticias que presenciaba cotidianamente. Se unió al Socialist Labour Party en 1877. Tuvo una importante actuación como activista sindical y posteriormente se convirtió en editor del periódico anarquista en lengua alemana. Llegué a Nueva York en 1872 y siguiendo el consejo de mis amigos he aprendido el negocio de los muebles. Al año siguiente llegué a Chicago, donde he residido desde entonces, aunque puedo añadir que he estado fuera de la ciudad de vez en cuando, por algún tiempo. Con la intención de establecerse en el país, trabajó en una granja durante un año. También viajó por los estados del sur, familiarizándose con el país y la gente. Cuenta en su autobiografía: mis años de la infancia eran agradables. He jugado y estudiado. Qué diferente de la infancia de los descendientes del trabajador medio de esta gloriosa y civilizada y, según el país gringal, iluminado. Los hijos del proletariado no tienen la juventud. La primavera de la vida no tiene sol. No hay flores para ellos. Si hay un objeto perceptible en su existencia, es la de servir para hacer la vida feliz y agradable para los que pisan sobre ellos. No pretendo decir que la condición de los obreros asalariados en Alemania es mejor que en este país, pero he de decir que nunca vi tal sufrimiento real de la miseria como he visto en este país. Mi filosofía ha sido siempre que el objeto de la vida solo puede consistir en el disfrute de la vida, y que la aplicación racional de este principio es la verdadera moralidad. Ahora, observar que la gran masa del pueblo estaban perdiendo sus vidas en la monotonía, acompañado de necesidad y la miseria, era natural para mí investigar las causas. Conocido por su retórica agresiva, un colérico Spitz publicó un panfleto el 4 de mayo de 1886 titulado
Revenge, Working Men to Arms, Venganza, Obreros a las Armas. Allí se incluía el párrafo: ellos asesinaron a los pobres desdichados porque, como ustedes, tuvieron el coraje de desobedecer la voluntad suprema de sus patrones. Ellos los asesinaron para mostrarles a ustedes, ciudadanos libres americanos, que deben estar satisfechos con aquello que los patrones les concedan, o los matarán. Sí, ustedes son hombres, si son hijos de sus antepasados, que han derramado su sangre para liberarlos. Entonces levántense como Hércules y destruyan a la hidra que busca destruirlos a ustedes. A las armas los llamo, a las armas. Spitz habló durante un acto en Haymarket, contrariamente a las explícitas instrucciones que se le habían dado. La policía atacó a la multitud con el objeto de dispersarla. Una vez desatada la represión, alguien arrojó una bomba que mató a 6 policías. A su vez, fueron arrestados 8 anarquistas, en los cuales figuraba Spitz. Los testigos declararon que ninguno de los 8 acusados había arrojado la bomba. Según el diario oficial, Spitz había finalizado su discurso, pero aún estaba en el escenario cuando la bomba explotó. El juicio de Spitz y los otros anarquistas procesados fue altamente controversial. El jurado fue seleccionado por el alguacil. Uno de los elegidos era pariente de un policía muerto en el atentado. Julius Grinnell, el fiscal de Estado, arengó al jurado, diciendo: «Condenen a estos hombres que sirven de ejemplo, cuélguenlos y salvarán a las instituciones». Una vez en prisión, Spitz escribió una autobiografía. Decía: «Honorable juez, mi defensa es su propia acusación. Mis pretendidos crímenes son su historia. Puede sentenciarme, pero al menos que se sepa que en el estado de Illinois, 8 hombres fueron sentenciados por no perder la fe en el último triunfo de la libertad». En 1887, Spitz y los otros acusados apelaron a la Suprema Corte de Illinois y luego a la Suprema Corte de los Estados Unidos. Allí fueron representados por John Randolph Tucker, Roger Atkinson, el general Benjamin Butler y William Black. Su petición de certiorari fue denegada. Finalmente fue encontrado culpable de arrojar una bomba contra la policía durante la revuelta Haymarket. Fue condenado a muerte por ahorcamiento. Cuando enfrentó a la muerte en el cadalso, Spitz gritó: «Llegará el día que nuestro silencio será más poderoso que las voces que hoy ahorcan». Miguel Schwab nació el 9 de agosto de 1853 en Alemania. Fue un estadounidense de origen alemán, dirigente obrero de oficio, encuadernador de libros. Emigró a los Estados Unidos en 1879 y vivió en Chicago y en el oeste de los Estados Unidos antes de radicarse de forma definitiva en Chicago en 1881. Schwab se hizo activista aún antes de haber ingresado a los Estados Unidos, escribiendo artículos para algunos periódicos alemanes radicales. Se unió al German Social Democratic Party en 1872. En los Estados Unidos participó en los movimientos por los derechos de los trabajadores, uniéndose primero al Socialist Labour Party y luego a la International Working Person Association. Fue redactor y coeditor del Arbeiter Zeitung en Chicago, un periódico anarquista de inmigrantes alemanes. Tuvo una participación importante en el movimiento en favor de la jornada laboral de 8 horas. Schwab fue arrestado con otros 6 manifestantes. En el juicio fue acusado y sentenciado a muerte junto con sus compañeros. Schwab escribió al gobernador de Illinois, Richard James, por clemencia, y el 10 de noviembre de 1887 conmutó su sentencia junto con la de Samuel Fielden por prisión perpetua. Estuvo convicto por 6 años en la penitenciaría de Joliet antes de ser perdonado con los otros 2 imputados por el gobernador de Illinois, John Peter, el 26 de junio de 1893. Luego de su liberación, continuó escribiendo para el periódico de inmigrantes alemanes. Y abrió una zapatería en la que también vendían libros sobre reivindicaciones obreras, pero su salud estaba muy deteriorada por sus años de prisión y el negocio fracasó.
Schwab murió de una enfermedad respiratoria contraída en la prisión de Joliet el 29 de junio de 1898. Está enterrado en el cementerio alemán Waldheim junto con los otros 7 mártires de Chicago. Discurso por los acontecimientos del 4 de mayo. Hablaré poco y seguramente no despegaría mis labios si mi silencio no pudiera interpretarse como un cobarde asentimiento a la comedia que acaba de desarrollarse. Denominar justicia a los procedimientos seguidos en este proceso sería una burla. No se ha hecho justicia ni podría hacerse, porque cuando una clase está enfrente de otra es una hipocresía y una maldad suponerlo tan solo. Decís que la anarquía está procesada y la anarquía es una doctrina hostil a la fuerza bruta, opuesta al presente criminal sistema de producción y distribución de la riqueza. Me sentenciáis a muerte por escribir en la prensa y pronunciar discursos. Cuando comparecí ante el juez al principio de este proceso, 2 o 3 policías declararon que sin duda alguna me habían visto en Haymarket cuando Parson terminaba su discurso. Entonces se trataba ya de atribuirme el delito de arrojar la bomba. Al menos en los primeros telegramas que se dirigieron a Europa, se dijo que yo había arrojado varias bombas sobre la policía. Más tarde se comprendió la inutilidad de esta acusación y entonces fue Smallbed el acusado. Habláis de una gigantesca conspiración. Un movimiento no es una conspiración y nosotros todo lo hemos hecho a la luz del día. No hay secreto alguno en nuestra propaganda. Anunciamos de palabra y por escrito una próxima revolución, un cambio en el sistema de producción de todos los países industriales del mundo. Y ese cambio viene. Ese cambio no puede menos que llegar. Nosotros defendemos la anarquía y el comunismo. ¿Y por qué? Porque si nosotros callamos, hablarían hasta las piedras. Todos los días se cometen asesinatos. Los niños son sacrificados inhumanamente. Las mujeres perecen a fuerza de trabajar y los hombres mueren lentamente, consumidos por sus rudas faenas. Y no he visto jamás que las leyes castiguen estos crímenes. Como obrero que soy, he vivido entre los míos. He dormido en sus guardillas y en sus cuevas. He visto prostituirse la virtud a fuerza de privaciones y de miseria y morir de hambre, hombres robustos por falta de trabajo. Pero esto lo había conocido en Europa y abrigaba la ilusión de que en la llamada tierra de la libertad no presenciara estos tristes cuadros. Sin embargo, he tenido ocasión de convencerme de lo contrario. En los grandes centros industriales de los Estados Unidos hay más miseria que en las naciones del viejo mundo. Miles de obreros viven en Chicago en habitaciones inmundas, sin ventilación ni espacio suficiente. 2 y 3 familias viven amontonadas en un solo cuarto y comen piltrafas de carne y algunos vegetales. Las enfermedades se ceban en los hombres, en las mujeres y en los niños, sobre todo en los infelices e inocentes niños. ¿Y no es esto horrible en una ciudad que se reputa civilizada? De ahí pues que haya aquí más socialistas nacionales que extranjeros, aunque la prensa capitalista afirme lo contrario con objeto de acusar a los últimos de traer la perturbación y el desorden. Entonces, ¿será americano dejar al pueblo en la ignorancia? ¿Será americano explotar y robar al pobre? ¿Será americano fomentar la miseria y el crimen? ¿Qué han hecho los grandes partidos políticos por el pueblo? Prometer mucho y no hacer nada, excepto corromperlos comprando votos en los días de elección. Es natural, después de todo, que en un país donde la mujer tiene que vender su honor para vivir, el hombre venda el voto. ¿Qué es la anarquía? Un estado social en el que todos los seres humanos obran bien por la sencilla razón de que es el bien y rechazan el mal porque es el mal. En una sociedad tal, no son necesarias ni las leyes ni los mandatos. La anarquía está muerta, ha dicho el Procurador General. La anarquía es hoy una aspiración, pero una aspiración que se realizará más o menos pronto, no sé cuándo, pero que se realizará indudablemente. En el presente estado social la violencia se emplea a cada momento y por esto nosotros propagamos la violencia también como un medio necesario de defensa. La anarquía es el orden sin gobierno. Nosotros los anarquistas decimos que el anarquismo será el desenvolvimiento y la plenitud de la cooperación universal. Decimos que cuando la pobreza haya sido eliminada y la educación sea integral
y de derecho común, la razón será soberana. Nosotros los anarquistas creemos que se acercan los tiempos en que los explotados reclamarán sus derechos a los explotadores y creemos además que la mayoría del pueblo, con la ayuda de los rezagados de las ciudades y de las gentes sencillas del campo, se rebelarán contra la burguesía de hoy. La lucha, en nuestra opinión, es inevitable. Oscar William Neff nació el 12 de julio de 1850 en la ciudad de Nueva York. En 1866 se trasladó a Chicago, Cook, Illinois, donde tuvo un tiempo difícil hasta que finalmente fue contratado como camarero en un salón. El salón era frecuentado por trabajadores de las fábricas cercanas de McCormick, y fue aquí donde él se enteró de la situación de las y los trabajadores y de cómo son explotados. También se enteró del movimiento de 8 horas diarias de trabajo. En 1868 comenzó a trabajar como cocinero en los barcos que transportaban mineral de hierro a través de los grandes lagos. Sin embargo, pronto renunció y regresó a Nueva York. Allí se convirtió en aprendiz de hojalatero y después trabajó fabricando latas de leche y latas de aceite. Vivía en una casa de vecinos. En 1871 escuchó su primer discurso de un miembro del Partido Comunista. En 1877, Oscar se trasladó junto a su familia a Chicago, Illinois. Trabajó en una planta de fabricación, pero fue despedido por atreverse a defender a sus compañeros de trabajo. El mismo año, se unió al Partido Comunista. En 1877 trabajó en una planta de fabricación, pero fue despedido por atreverse a defender a sus compañeros de trabajo. El mismo año se unió al Partido Comunista. Neff estaba en su mayoría desempleado, y así estaría durante los 2 próximos años. En 1881, él y su hermano Luis abrieron un negocio de levadura. Fue en sus visitas a las panaderías y cervecerías que Neff se interesó por el movimiento obrero. También se convirtió en el director de oficina para el Arbeiter Zeitung, un diario de los derechos de las y los trabajadores de lengua alemana editado por August Spitz y Michael Schwab. Neff no estaba presente en la plaza de Haymarket el día de la reunión y posterior bombardeo, y declaró que ni siquiera era consciente de que había ocurrido hasta que se le informó al día siguiente, cuando se enteró de que Spitz y Schwab habían sido detenidos en relación con el bombardeo. Se hizo cargo de la dirección de Arbeiter Zeitung. El mismo fue detenido solo unos días más tarde debido a su asociación con los acusados. En el juicio, la evidencia contra Neff fue particularmente débil, ya que incluso el fiscal del Estado habría admitido evidencia presentada contra él se basó en sus opiniones políticas y que había asistido a reuniones socialistas, se asoció con el periódico y una escopeta, una pistola y una bandera roja habrían sido encontrados en su casa. Un testigo afirmó que se le había visto distribuyendo la famosa circular Venganza. Neff insistió en que solo le habían entregado uno que encontró y ni siquiera lo había leído él mismo. A pesar de esto, Neff fue sentenciado a 15 años de prisión. En su discurso final ante el tribunal declaró: "No hay pruebas que demuestren que estuve relacionado con el lanzamiento de bombas, o que estuviera cerca de él, o cualquier otra cosa de este tipo. Es decir, si puedes detenerlo o ayudarlo, te pediré que lo hagas, es decir, que me cuelgues. También, porque creo que es más honorable morir de repente que morir por pulgadas. Y si saben que su padre ha muerto, lo enterran, podrán ir al sepulcro y arrodillarse junto a él, pero no podrán ir a la penitenciaría y ver a su padre, condenado por un crimen con el que no ha tenido nada que ver. Es todo lo que tengo que decir, su señoría. Lamento no haberme colgado del resto de los hombres". Mientras cumplía su condena, su esposa murió en 1887. El 26 de junio de 1893, el gobernador de Illinois perdonó a Neff y a dos de sus coacusados, habiendo concluido que eran inocentes. Oscar William Neff murió en Chicago, Cook, Illinois, el 22 de abril de 1916, a la edad de 65 años. Neff fue enterrado en el monumento de los mártires de Haymarket, en el cementerio alemán de Waldheim en Forest Park, Illinois. Samuel Fielden nació el 25 de febrero de 1847 en Inglaterra. Era un pastor metodista,
activista socialista, anarquista americano y propagandista del movimiento obrero. Conoció la rudeza del trabajo desde muy pequeño trabajando en los telares, hasta que al fin pudo hacerse de dinero para estudiar teología y ser ordenado como pastor metodista. Antes de su partida a Estados Unidos, se desempeñaba como supervisor de las escuelas bíblicas dominicales en su país. En 1871 emigró a Estados Unidos y luego de un corto paso por Ohio, se asentó en Chicago, donde conoció y trabó amistad con Albert Parson y Augusto Spies. En julio de 1884 se hizo miembro de la Asociación Internacional de Trabajadores. El 1 de mayo de 1886 comenzó una huelga organizada por esta asociación en apoyo a una jornada laboral restringida a 8 horas. En los días siguientes se sumaron a la huelga más de 340.000 hombres y mujeres. El epicentro del movimiento estaba en Chicago, sede de la Organización de los Trabajadores. El 3 de mayo se celebró una reunión fuera de los trabajos donde estaban 1.400 trabajadores en huelga, mientras que Augusto Spies, uno de los líderes, hacía un discurso. La policía llegó y abrió fuego matando a 4 de los trabajadores. El 4 de mayo, más de 300 personas se congregaron en Haymarket. Los oradores fueron Spies, Parson y Fielden. A las 10 de la mañana el capitán John Bonfield y una tropa de 180 policías arribaron al lugar para dispersarlos. Fielden protestó levemente hasta que por fin pareció convencer a la muchedumbre para evitar un enfrentamiento. Mientras descendía de la escalera, alguien arrojó una bomba que terminó con la vida de 8 hombres e hirió a decenas, entre los que se encontraban Samuel Fielden, que sufrió una importante lesión en su rodilla. Se desató un pandemonio de sangre y muerte. La policía inmediatamente atacó a la multitud, matando a un número indeterminado de personas, hiriendo a cientos y arrestando a otras tantas. Fielden fue arrestado junto a otros 6 obreros inmigrantes. En principio escapó, pero fue capturado la mañana siguiente. Todos los hombres fueron encontrados culpables. Eran 8. También fueron condenados a muerte. Pero muchas voces se alzaron en contra de esta sentencia, de manera que el gobernador Richard Oglesby cambió la pena de muerte por la prisión perpetua. En 1893, el gobernador de Illinois, Jos Peter, indultó a Fielden y fue liberado. Fielden murió en 1922 y no fue enterrado con los otros compañeros de su causa, como él hubiera deseado. Esto se debe a que fue enterrado junto a su familia. Palabras en el proceso. La cuestión social es una cuestión tan europea como americana. En los grandes centros industriales de los Estados Unidos, el obrero arrastra una vida miserable, la mujer pobre se prostituye para vivir, los niños perecen prematuramente, aniquilados por las penosas tareas a que tienen que dedicarse, y una gran parte de los vuestros se empobrece también diariamente. ¿En dónde está la diferencia de país a país? Necesariamente, la ley ha de favorecer unos intereses y perjudicar a otros. Sí, pues, nada se puede conseguir por medio de la legislación y centenares de hombres reciben un sueldo anual por hacer las leyes. Es lógico y natural que la gran mayoría, que no recibe ningún favor de la ley, prescinda de ella, así como ésta prescinde de dicha mayoría. No es, por tanto, una frase terrible la pronunciada por mí. Si no hubiese estallado la bomba de Haymarket, no se le ocurriría a nadie seguramente que aquella frase fuese terrorífica, ni mucho menos. Interrumpido el discurso de Fielden por suspenderse la sesión, lo reanudó a las 2 horas siguientes. Si me juzgáis convicto por haber propagado el socialismo, y yo no lo niego, entonces ahorcadme por decir la verdad. Si queréis mi vida por invocar los principios del socialismo y de la anarquía, como yo entiendo y creo honradamente que los he invocado en favor de la humanidad, os la doy contento, y creo que el precio es insignificante ante los resultados grandiosos de nuestro sacrificio. Yo amo a mis hermanos, los trabajadores, como a mí mismo. Yo odio la tiranía, la maldad y la injusticia. El siglo XIX comete el crimen de ahorcar a sus mejores amigos. No tardará en sonar la hora del arrepentimiento. Hoy el sol brilla para la humanidad, pero puesto que para nosotros no puede iluminar más dichosos días, me considero feliz al morir, sobre todo si mi muerte puede adelantar un solo minuto la llegada del venturoso día en aquel que alumbre mejor para los trabajadores. Yo creo que llegará un tiempo
en que sobre las ruinas de la corrupción se levantará la esplendorosa mañana del mundo emancipado, libre de todas las maldades, de todos los monstruosos anacronismos de nuestra época y de nuestras caducas instituciones. Louis Link nació en Mannheim, Alemania, el 9 de septiembre de 1864. Podría decirse que su activismo comenzó con la muerte de su padre, Friedrich Link, quien trabajaba en una fábrica de madera. Transportaba troncos cuando sufrió un accidente que lo dejó parapléjico. Su patrón lo despidió y 3 años después murió. Louis, su madre y su hermana seguían viviendo en la pobreza. Louis incluso fue obligado a viajar alrededor de la ciudad mientras mendigaba, solo para poder llegar a fin de mes. En este momento yo tenía 13 años y mi hermana tenía 7. A esta edad recibí mis primeras impresiones de las injustas instituciones sociales prevalecientes, es decir, la explotación de hombres por hombres. Link explica que el tratamiento que su padre recibió por parte de su empleador fue el incidente que comenzó sus malos sentimientos hacia el orden social. Link estaba enfadado por el hecho de que mientras el patrón de su padre se hacía más rico, era su padre el que desempeñaba un papel importante en la creación de la riqueza que experimentaba su empleador. Cuando tenía la edad suficiente, Link decidió que quería ser carpintero. El deseo de Link de convertirse en carpintero se debía al hecho de que él quería ver el mundo y, lo más importante, que no quería depender de un amo como su padre. Link comenzó a trabajar en Estrasburgo, dentro de la provincia de Alsacia. Luego se trasladó a Friburgo, en Baden, donde se unió a la Sociedad Educativa de los Trabajadores. Esta organización fue construida con los restos de la Unión Alemana de Trabajadores. Aquí es donde Link primero tuvo una visión de las doctrinas sobre el socialismo y el comunismo. Link comenzó a viajar a través de Suiza, a pie. Estaba intrigado por todo lo que el país tenía que ofrecer. Louis explica: dirigí mis pasos hacia Suiza, la espléndida reputación de aquel país, con respecto a sus bellos paisajes y a sus instituciones libres, había atraído mi atención y había despertado mi admiración. Cada ciudad en Suiza que Link visitaba o trabajaba en los sindicatos de trabajadores ocupados, que usualmente se dividían en 2 partes, un lado era democrático y el otro anarquista. El estudio de los ideales de ambas ramas le proporcionó a Link el conocimiento de que era un revolucionario social, un anarquista. En la primavera de 1884 había llegado el momento de que Link cumpliera los 3 años de servicio militar alemán. Sin embargo, no planeó pasar 3 años de su vida dedicados a una causa por la que estaba en total desacuerdo. En su lugar, Link continuó trabajando en Suiza mientras viajaba de ciudad en ciudad. Nunca pudo permanecer en ninguna ciudad durante demasiado tiempo, porque el gobierno suizo no permitió que los alemanes que se escondían del servicio militar residieran en las fronteras suizas. Esto solo sirvió para fortalecer aún más su odio hacia la sociedad capitalista. Finalmente, Link llegó a Zúrich y pudo esconderse allí por 1 año. En Zúrich volvió a poder participar en el movimiento obrero. Las experiencias permitieron a Link promover sus nuevas creencias basadas en la anarquía. 1 año después, la policía de Zúrich descubrió a Link y se le ordenó abandonar el país. En julio de 1885, Link llegó a Nueva York y se trasladó directamente a Chicago. Inmediatamente se unió a la Unión Internacional de Carpinteros y Carpinteros. Encontró trabajo, pero sin herramientas se vio obligado a pagarle a su jefe 75 centavos diarios por el uso del equipo de su empleador. Link se fue haciendo conocido entre los miembros de la Unión. Fue elegido como delegado al Sindicato Central del Trabajo y dedicó gran parte de su tiempo libre a esta causa. También fue votado como organizador de la Unión Internacional de Carpinteros y Carpinteros. El 4 de mayo de 1886, Link estuvo presente en una manifestación unionista para la implementación de la jornada laboral de 8 horas. Eventualmente sería conocido como el motín de Haymarket. Durante esto, uno de los oradores fue interrumpido por un gran cuerpo de policías
Los esbirros pusieron fin a la reunión y exigieron que la gente se dispersara. Antes de que nada pudiera hacerse, una bomba de dinamita fue arrojada a la multitud de policías, dando como resultado una histeria total. Link fue arrestado junto con otros 7 hombres relacionados con la bomba. Mientras estaba en prisión, a la espera de su juicio, Link escribió: «En la actualidad estoy preso detrás de barras de hierro y puedo, por pasatiempo, reflexionar sobre esta tierra de los libres y el hogar de los valientes. Afortunadamente, aquellos que todavía creen que esta tierra es libre son tontos o malvados. Tengo la convicción de que todo hombre inteligente y recto admitirá que los Estados Unidos de América son hoy en día pura y simplemente la tierra de la tiranía capitalista y el hogar del despotismo policial más brutal». Aunque no hubo pruebas que demostraran una conexión con ninguno de los otros hombres o el lanzamiento de la bomba real, Link y 6 de los hombres fueron condenados y sentenciados a muerte. Desperdiciar palabras con respecto a nuestro juicio sería llevar agua al mar. Tan manifiestas eran las maquinaciones y el odio contra nosotros en cuanto a mi supuesta culpa moral que el juez Gary proclamó en obediencia a los deseos de la aristocracia monetaria. Le haré al lector 2 preguntas. Si la policía no hubiera atacado ilegalmente a la gente en Haymarket, ¿la bomba habría sido lanzada? Si la policía no estuviera justificada en violar el derecho de reunión libre, entonces el desconocido tendría menos deseos y menos derecho a lanzar el misil si yo nunca hubiera existido. Me acusáis de despreciar la ley y el orden. ¿Y qué significa la ley y el orden? Sus representantes son los policías, y entre estos hay muchos ladrones. Aquí se sienta el capitán Chuck. Él me ha confesado que mi sombrero y mis libros habían desaparecido de su oficina, sustraídos por los policías. He ahí vuestros defensores del derecho a la propiedad. A Louis Link no pudieron matarlo. La sentencia era la muerte. Sí, pero él decidió que no iba a morir de esa forma. El 10 de noviembre, un día antes de la fecha en que sería ejecutado, estando en la cárcel, usó un detonador que le pasó un compañero. Se lo puso en la boca y estalló. Su mandíbula se le desprendió de la cabeza y el resto de su cara quedó destrozada. No murió, no por ahora. Según los relatos de la época, permaneció vivo 6 horas, desde las 9 de la mañana, cuando detonó el explosivo, hasta las 3 de la tarde. Con sangre que le brotaba, escribió en la pared de su celda, en alemán: «¡Viva la anarquía!». Carta Link a los compañeros. Amigos y compañeros, los esfuerzos hechos por nuestros amigos y compañeros en general, y en particular por la Sociedad de Defensa para apelar al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, me imponen el deber de declarar explícitamente mi firme propósito de rechazar todo lo que sea pedir justicia a las autoridades. No seré yo quien crea que se necesita una nueva afirmación del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, representación modelo de inmoralidad capitalista y de tiranía jurídica, para hacer abrir los ojos al pueblo americano, a fin de que vea la justicia que puede esperarse de la gente togada. Si alguno se figura que yo espero que el pueblo americano se levante el día señalado para mi asesinato jurídico, que deseche desde luego semejante ilusión. Tengo pues necesidad de combatir la idea errónea, dominante en algunos círculos mal informados, de que nuestros compañeros de Chicago están en el deber de conseguir nuestra libertad por la fuerza. Esto es un verdadero desatino, pues para obtener el triunfo sería necesario que el movimiento fuera general, y esto no es posible cuando se quiere, razón por la cual sería injusto acusar de falta de actividad o sobra de cobardía a nuestros camaradas. Tengo el profundo convencimiento de que el sacrificio de mi vida o de la de todos nosotros ha de ayudar más el derrumbamiento del sistema capitalista que una condena temporal impuesta por el Tribunal Supremo. Algunos ignorantes o perversos quizás interpreten mi deseo de dar terminada la lucha legal como un reconocimiento indirecto de culpabilidad y falta de fe y de esperanza. Compañeros, no es mi ánimo aconsejaros cuál ha de ser vuestra línea de conducta en los últimos días de brutalidad legalizada que se aproximan. Solo tengo esto que deciros: sed hombres,
Con un viva la anarquía me despido de vosotros, vuestro hermano Luis Lin. No vayáis a trabajar, deja quieta la herramienta que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100 y a la huelga 1000, por ella mato y ella por mí. Del hambre nos vamos a levantar con la rabia organizada, codo a codo por el pan. Y a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100 y a la huelga 1000, por ella mato y ella por mí. Puebla marginada, la del campo y la ciudad, alzaremos las pistolas contra el yugo patronal. Y a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100 y a la huelga 1000, por ellas mato y ellas por mí. Histórico que tuvo lugar en Haymarket, 4 de mayo de 1886, que desde el 1 de mayo y en respaldo a los obreros en la huelga para reivindicar 8 horas de jornada laboral durante una manifestación. Alguien tiró una bomba, un policía murió y mataron a obreros a mogollón. Mártires de Chicago, en la memoria siempre está, siempre está. Mártires de Chicago, por vuestra lucha hoy tenemos más libertad. Golpeados y torturados los obreros, arrestados, acusados de asesinato. 8 de ellos les condenaron, 5 directos a la horca y 2 cadenas perpetuas. El más joven se suicidó en su propia celda. Mártires de Chicago, en la memoria siempre está, siempre está. Mártires de Chicago, por vuestra lucha hoy tenemos
libertad. Salen de sus celdas, se dan la mano y sonríen. Les atan las manos a las espaldas, sus cabezas tapan con capuchas. Luego una seña, un ruido y la trampa cede. Los cuerpos caen y se balancean en una danza espantable. Mártires de Chicago, en la memoria siempre están, siempre están. Mártires de Chicago, por vuestra lucha hoy tenemos más libertad. Mártires de Chicago, en la memoria siempre están, siempre están. Mártires de Chicago, por vuestra lucha hoy tenemos más libertad. Mártires de Chicago. Por la liberación total, por la dignidad rebelde, más allá de las fronteras, más allá de las naciones, tejemos rabias y fuegos, agita y acciona, negras tormentas radio.